Bueno, tengan todos muy buenos días, jóvenes. Placer pues estar nuevamente acá con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes de estructuras metálicas. Como ya vamos avanzando poco a poco en el curso, ya tenemos los principales elementos, los temas, los capítulos que nos permiten hacer el diseño básico de las estructuras de acero, sobre todo en lo que se refiere a armaduras de techo. Ya vimos la generalidad de los materiales, vimos cómo se diseñan miembros de tensión, cómo se diseñan miembros de compresión. Ahora estamos viendo el diseño de las conexiones o uniones y queda pendiente para la siguiente clase o la siguiente semana el diseño de las vigas. ¿Sí? Pero ya tenemos hasta aquí un poco de elementos que nos permiten darnos una visión completa de lo que es el diseño de las estructuras metálicas. Entonces vamos hoy a continuar analizando cómo se diseñan las conexiones. Para ello pues vamos a trabajar con un ejemplo también muy práctico tomado de la realidad, proyecto que ejecutamos hace ya algunos años. Entonces voy a compartir con ustedes algunos apartes de ese proyecto. Entonces, sin más, vamos a compartirle pantalla. Bien, entonces voy a comenzar recordando, no recuerdo si en alguna ocasión ya les mostré estas fotos, unos detalles de unos ensayos que hicimos en la Universidad de Sucre en cuanto se refiere a fallas de conexiones. Voy a mostrar unas cuantas fotos. Estos fueron unos elementos cuando teníamos la máquina universal en buen estado, en estos momentos está dañada. Entonces allí tratamos de armar diferentes tipos de conexiones y someterlas a falla de acuerdo a nuestros requerimientos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo que está conectado a dos platinas en los extremos, como es lo normal dentro de las construcciones. ¿Sí? Las construcciones dijimos que un miembro, por ejemplo, de una armadura necesariamente está unido a otros miembros. ¿Y cómo se hace? En los extremos a través de unas platinas, que es el elemento más universalmente usado para las conexiones. Entonces, en los extremos, en este caso, estamos usando conexiones atornilladas. Entonces, aquí en los extremos colocamos un tornillo. Esta foto es esta misma, como pueden verla acá. Observen pues la manera como están conectadas. Los ángulos, como tienen dos aletas, al conectarlos usualmente solamente se conecta una sola. La otra queda libre. ¿Sí? Y entonces esta la sometemos a esfuerzos de tensión. Acá tenemos otra conexión en la cual en el extremo de estos dos elementos se soldó una platina transversalmente y esas dos platinas se unen a través de tornillos. Entonces cuando se someten a tensión, esas dos platinas eh, entonces el tornillo quedará sometido a esfuerzos de tensión. Entonces este es un clásico ejemplo de lo que es un tornillo sometido a tensión. Acá, bueno, en el caso, en este caso, los elementos están sometidos a tensión, la platina y el ángulo, pero el tornillo ahí queda sometido a un esfuerzo cortante y aplastamiento. Acá tenemos entonces este ejemplo en la cual se unen dos platinas con una platina en el centro a través, en este caso, de dos tornillos.
¿sí? Entonces, en este caso, los tornillos quedan sometidos a cortante doble porque ellos van a tratar de partirse por este lado y por este lado. O sea, tienen dos caras de corte. Por eso la de cortante doble. Y aquí vemos cuando la platina ya falló. Y cuando la platina se partió, entonces aquí quedaron los tornillos. Estos son casos similares. En este caso, es importante ver cómo en esta conexión, como los dos tornillos se colocaron uno al lado de otro, miren cómo se partió, ¿sí? Hubo una fractura en los tornillos. Entonces ahí el miembro falló por fractura donde están los orificios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dos tornillos están muy cerca. En ese caso, pues lo mejor era que quedara uno aquí y el otro acá. Entonces, esta es una clásica una clásica falla de fractura. Falla por tensión por fractura en los extremos. Acá, pues para que vean, en este caso, cómo falló esta unión. Esta fue la que se unieron las dos platinas con este elemento central y un tornillo en el centro. Ustedes ven que al comienzo del tornillo se aplastó un poquito el hueco, ¿sí? Porque cuando esto se somete a tensión, los tornillos quedan sometidos a cortante, pero a la vez hay aplastamiento entre las platinas y el tornillo por el contacto que existe entre los dos. Y miren cómo se partió. Aquí este tornillo cómo quedó partido, ¿sí? Entonces falló por cortante, en este caso cortante doble. Aquí es otra falla por fractura donde están los orificios, ¿sí? Entonces este tornillo queda sometido a esfuerzo cortante, pero en este caso falló primero las platinas. Las platinas primero fallaron por fractura en el punto de unión antes que fallara el tornillo. Siempre observen cómo el orificio donde va el tornillo se ovala, ¿sí? Queda un poquito ovalado. ¿Debido a qué? Debido a que hay un contacto, hay una presión que ejerce el tornillo. Porque era que no me... O sea, aquí debe ir bueno, aquí debe ir el tornillo, entonces presiona en esta parte. Otro ejemplo de falla de una unión en la cual lo que falla es el tornillo también por cortante. Aquí el tornillo se corta y miren cómo quedan un pedazo acá y el otro acá. Allí pues la resistencia de aplastamiento era bastante grande porque miren que el huequito quedó totalmente redondito. O sea, el efecto de aplastamiento fue muy poco. Y una foto de otro ensayo que se hizo en la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, en la cual se puede ver también claramente cuando una platina se somete a tensión y aquí era pues para ver cómo se presenta la falla por fractura en el orificio. Acá otro caso interesante, en este caso la unión de esta platina con la otra es soldada y este va atornillada en este extremo. Pero miren que aquí nuevamente la falla se presenta donde está el orificio, ¿sí? Entonces es una falla por fractura en el área neta. Aquí se puede ver el fenómeno cuando tienen unos tornillos colocados en línea, ¿sí? Entonces ellos tratan de aplastarse como se puede observar acá, pero no le pasa nada. Simplemente el elemento se aplasta. Y finalmente pueden ver acá la falla por tensión en el área bruta de una varilla redonda. La varilla es bastante dulce y observen cómo el área se reduce de esta área total, pero es un área mucho más pequeña en el momento en que se va
a romper. Eso muestra que el acero es dúctil porque la varilla alcanzó a fluir un poquito y por eso se adelgaza en el extremo. Y falla también falla por tensión en el área bruta, o sea, falla dúctil. Bien. Aquí pues para que vean los dispositivos, esta es la máquina universal que tenemos en la universidad. ¿Sí? Esperemos que cuando regresemos ya esté arreglada porque eso nos dijeron. Entonces aquí en esta máquina usted puede colocar una serie puede hacer una cantidad de ensayos, por eso se llama máquina universal. Va a hacer muchísimos tipos, muchos ensayos, depende de la genialidad que tenga usted para imaginarse cómo hacer los dispositivos. Miren cómo se somete aquí la varilla. Se puede ver claramente la falla por fractura en el área neta, o sea, donde están los huecos. Pues antes de la falla. Una vista lateral, en este caso son dos platinas con una platina en el centro. Entonces aquí se puede ver claramente, ¿sí? Se puede ver claramente que estos elementos cuando están en tensión, entonces el tornillo trata de cortarse por aquí y por acá. Entonces aquí sí quiero que se graben bien esta imagen. Miren que este es un tornillo que es corto. Como es corto, la rosca está en toda la longitud. Esta rosca llega desde la cabeza hasta acá. Por lo tanto, en el plano de corte, aquí en este plano de corte está la rosca. Por lo tanto, aquí será falla por cortante doble en la rosca incluida. O sea, falla por cortante con rosca incluida. Y ustedes saben que cuando la rosca está incluida, el área del tornillo se reduce en un 20%. Por eso se multiplica por 0.8 el área total cuando se tiene un tornillo que falla por cortante en el área roscada. Y miren que el tornillo está compuesto por tres partes, lo que es la cabeza, la tuerca y el vástago del tornillo. Tenemos otra vista de otro ensayo en la cual estos dos tornillos están enfrentados unos con otros. Como están muy cerquita, a lo mejor tú vas a fallar por fractura, fueron del ensayo que les mostré. Estos son pues una de las tantos ensayos que hicimos en la universidad. Acá, este caso es más interesante. En este caso, colocamos tres tornillos, pero desfasados en esa forma, o sea, con una posición inclinada, ¿sí? Para ver si la falla se presentaba por esa línea o si se presentaba por aquí, por aquí, por acá. Ese es una falla esperada de área neta en los agujeros inclinados. Pues la falla más emocionante porque todo el mundo no sabía si iba a fallar así, si iba a fallar así o si iba a fallar por los tres. Y la falla se presentó en los tres. ¿Va? Los tres tornillos perdón, la placa se rasgó, ¿sí? Donde estaban los tres tornillos. Entonces es una falla clásica de falla falla en placas con pernos inclinados. Bien, y finalmente quiero mostrarles bueno, vamos a mostrarles de esto también para familiarizarnos porque vamos a hablar de tensores, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer el diseño de
de la unión esta de un tensor. Entonces, es para que vean ustedes que el tensor tiene varias maneras de conectar. Este es un cable o una guaya que llaman. Hay varias maneras de conectar las guayas. Estas son unas conexiones muy especiales, muy técnicas, son muy bonitas, son elegantes para puentes que van a estar a la vista, ¿sí? Entonces, en este caso, la unión se hace a través de estos pernos. Esto se mete aquí y se rellena con una resina epóxica que prácticamente suelda este elemento a esta, ¿sí? Una unión pues muy buena, ya está certificada. Acá arriba tiene un pasador para la unión de este elemento con este otro, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando usted hable de miembros de acero, no solamente debe estar pensando en si el elemento falla a tensión o a cortante o a flexión, sino que tienes que saber cómo van a ser las uniones extremas. Miren, por ejemplo, este es un caso también bastante complicado de estas conexiones de guayas o cables de acero. Esta todavía es mucho más compleja. Estas son típicas en carpas. Entonces, fíjense, cuando usted aplica esta carga hacia abajo, este tornillo trata de cortarse por, bueno, esto trata de cortarse por aquí, pero el tornillo trata de cortarse por aquí y por acá. O sea, el tornillo este que va aquí uniendo, este que está aquí, trata de cortarse por este punto y por este punto, o sea, cortante doble. Eso es lo que ustedes tienen que visualizar. Uno tiene que percibir cuando tenga una unión, imaginarse cómo están dirigidas las cargas, ¿sí? Hacia qué dirección, si generan tensión, si generan aplastamiento, cortante. Y sobre esa base es que uno decide qué tipo de fallas va a emplear y bajo esa presunción usted hace el diseño de la conexión. Entonces, si usted cree que la falla es por cortante, pero la falla en la realidad es por tensión, porque usted miró mal las cosas, ese diseño suyo va a estar malo. Esta era la conexión que les mostraba la parte de arriba, ¿sí? Entonces, acá para que vean lo que es un pasador, ¿cierto? Entonces, este pasador es como si fuera también un tornillo que lleva cortante doble, porque se va a cortar por aquí y por el otro lado. Acá unas uniones aforticadas. Esta es la bodega de Agrosabana, que está a la orilla de la carretera troncal, saliendo de Brasilia hacia el Simón Araujo. Este es un pórtico y este es un mezanino, una viga que tiene 11 metros de largo. Y la idea es que esas uniones fueran todas atornilladas. Entonces, miren que esa fue la primera que se construyó, y hay 6 muy bonitas. Y por dentro, miren las conexiones, ¿sí? Una conexión que es atornillada, utilizando unas placas de base que están unidas al extremo de la viga, se perforan, también se perfora la aleta de la columna y se atornilla. Acá se pueden ver el otro detalle, ¿sí? Entonces esta conexión tiene que ser bien hecha porque si no te falla la platina. O sea, tienes que conectar muy bien, tienes que calcular bien la longitud de soldadura que debes usar, ¿sí? Para que esta platina no se vaya a desprender de dónde, de acá, ni de acá. Esta es la conexión de viga con viga, ¿sí? Nuevamente, una viga intermedia. Entonces, esos tornillos van a estar sometidos como las cargas son verticales, esos tornillos van a estar sometidos a cortante, en este caso cortante simple. Pero si la unión es empotrada, entonces además de eso se va a generar tensión, como vamos a ver más adelante. Y pues lógicamente hay que hacerle el mantenimiento adecuado, la pintura adecuada para evitar la corrosión en esos elementos. Aquí esta es una unión mucho más compleja, porque esta es la que soporta la viga de 11 metros de luz. Entonces mire que tiene 2, 4, 6, 8 tornillos. O sea, 3 aquí, 3 del otro lado y estos 2 que están aquí abajo. Y miren esta también, miren la forma, cómo es. Entonces es importante que ustedes aprendan a mirar. Este elemento que se coloca aquí intermedio dentro de la columna es para evitar el pandeo lateral. ¿Por qué? Porque cuando esto trata de
de generar un momento negativo, o sea, de bajar así en este sentido, va a comprimir esta parte. Al comprimir esta parte, es posible que se pandee la aleta. Entonces, para evitar el pandeo de esa aleta, se le coloca este elemento que es una riostra, un elemento de ariostramiento. Un atiesador es el nombre más exacto. Entonces uno descuida esto y fácilmente pues le puede fallar la unión porque se le pandea la aleta. Bueno, y ahí están los gestores del proyecto, el arquitecto y el ingeniero, revisando el montaje de este mezanine que es el que les estaba mostrando. ¿Sí? Esto tiene aquí 11 metros de luz, es un perfil, un IPE 450, bastante grandecito. Estas son las viguetas y sobre arriba se le coloca la lámina de acero metal deck que ya hemos mostrado en algunas ocasiones y se le echa el concreto para formar lo que se llama una losa intermedia que se llama mezanine, porque encima va la cubierta. Este detalle de conexión, la verdad que eso no aparece en la norma por ningún lado. Sin embargo, los soldadores lo han utilizado y yo diría que con mucho éxito, porque esta manera de hacer el corte lo que hace es que yo tenga una mayor longitud de soldadura. O sea, si yo hago el corte vertical y uno, bien puedo hacerlo y la norma lo permite. Pero esta es mucho mejor, es en lo que uno llama un corte en Z. ¿Sí? Así, eso es aprendido, ¿saben de qué? De los carpinteros. Nuestros carpinteros, cuando arman en el techo, entonces para unir un listón con el otro, lo hacen en esta forma y aquí le colocan unos clavos o unos tornillos. Acá, pues, yo diría que fue como una copia de esa unión, pero acá es soldado. Esto siempre, cuando se unen, hay que dejarle una pequeña holgura para que por ahí penetre la soldadura. Estas, pues ya las uniones que les he mostrado, las uniones que son articuladas, son una rótula porque estos miembros pueden girar en cualquier dirección, o sea, es una unión espacial. Entonces, en esta pequeña esfera penetran todos estos elementos. Entonces, ya se pueden imaginar, pues, la calidad de esa esfera, la calidad de la rosca que hay que hacer aquí para que estos elementos penetren y no se vaya a pelar la rosca. Una vista un poquito más de cerca. Y ese fue el proyecto general. Bien. Bueno, entonces ya con esto, con esta abreboca, nos damos una mejor idea de lo que son las uniones y vamos a proceder al diseño de una conexión. Entonces, les decía, porque aquí tenemos un caso real ya se lo mencioné, pero vamos a recordárselo para que se ubiquen, se contextualicen. Entonces se trata de que esta es una gran carpa que se va a colocar, tiene forma elíptica en planta, y la carpa se va a sostener por, vamos a llamarle así, pórtico, pero realmente no es un pórtico porque si esto fuera pórtico, aquí debería ir una viga rígida. Acá lo que va es un cable. Entonces esto realmente trabaja como un mástil, una estructura flexible. Entonces estas estructuras flexibles están colocadas miren, aquí hay esta con esta, va enfrentada, esta va con otra acá del otro lado, esta va del otro lado, tienen 9 metros entre una y otra, y de aquí a acá hay 40 metros. O sea, de esta columna a esta otra hay 40 metros. Y entonces, de esos 40 metros se cuelga un cable de alta resistencia, cable potensado. De ahí se cuelgan unos cablecitos de acero para soportar la carpa. Aquí es una carpa en este sentido. Lo que están viendo acá no es sino una prueba de carga previa para garantizar de que efectivamente ese cable tiene suficiente capacidad de carga y verificar que también las conexiones de los tornillos sean adecuadas, de los cables con el cable sea adecuado. ¿Sí? Eso se calculó
se calculó cuál es la carga total que se esperaba con la carpa que iba a ir colocada encima, y con eso pues se midió y pudimos verificar que estas vigas generaban una carga casi el doble de la que iba a generar en la vida útil. Entonces era una buena prueba de carga. Entonces lo que hicimos fue colocar esos cables aquí, estas vigas acá sostenidas, las dejamos ahí durante 24 horas para verificar si todo está funcionando en forma adecuada. Bien, entonces, otra cosa que quiero que vean es que este mástil, digo mástil porque esto realmente es una columna que está en voladizo, o sea, está empotrada en la base, pero está libre arriba, ¿sí? Unida con este cable. Y entonces, para evitar que el cable se la lleve hacia allá, entonces se le coloca aquí este cable que viene hacia acá, lo que uno llama una retenida, así lo llaman los ingenieros electricistas. Esta retenida es la que vamos a diseñar. Entonces, ya esa es la realidad, ¿cierto? Es una foto real. Ahora, ¿cuál sería el modelo matemático que usted emplearía para calcular esta unión? Entonces, es este. Aquí tenemos, esta es la estructura principal, las dos columnas máster tienen 870 de alto, son HEA 270. Activa el cable de post-tensado. Ese cable se tensiona desde los extremos, de acuerdo pues con la carga que usted aspira a generar. ¿Y para qué tensiona el cable? Para que cuando coloque la carpa, esta carpa, la carpa debe quedar más o menos así tensionada, ¿no? Realmente la carpa queda ondulada porque ya es flexible, ya queda así. Y estos son los elementos que sostienen la carpa a determinados puntos. Esto también es una guaya que va dentro de la carpa para darle fuerza para poderla agarrar de acá, porque si no se desgarra. O sea, para poder asegurar estos elementos acá, aquí lleva dentro de la carpa, lleva esta guayita escondida. ¿Sí? Eso le da fuerza. Como aquí llega esta guaya, entonces si yo dejara esta guaya aquí solamente, aquí sí va a generar una fuerza de tensión en la mitad de la columna, y eso seguro que le iba a quitar capacidad de carga a esa columna. Entonces, por esa razón, para evitar que se presentara esta flexión aquí en este punto, se le colocó también una guaya aquí en este punto. Entonces, para que esta fuerza prácticamente se anule, se equilibre, ¿sí? Y ya esta columna no va a estar sometido a esta fuerza, porque sin esto era grave. Es lo mismo que si yo dejara esta columna sin estos dos cables, esta columna iba a trabajar muy fuertemente, o sea, una fuerza aquí grandísima, unos momentos muy altos, se los voy a mostrar más adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso era gravísimo. Entonces, por esa razón, se decidió colocar esto que se llama un tensor, una retenida que va unidad a la base. El ejercicio, ¿cuál es? Es cómo calculamos esta unión aquí y cómo calculamos esta unión acá. Pero fíjense que uno tiene que entender primero. Entonces, ¿quién genera la tensión en este cable? La genera es el cable posttensado. Porque este cable posttensado, usted lo tensiona aquí por este extremo. Al tensionarlo, jala el otro elemento. Entonces, ellos quedan sometidos. Trata de irse eso hacia adentro, ¿sí? O sea, la columna trata de proyectarse en este sentido. Déjenme ver si... Entonces, si esto fuera así solamente, entonces cuando usted aplica esta carga de tensión aquí, H, esta misma corrección y reacción, es lógico que este elemento va a tratar de irse así, ¿cierto? Como una ménsula. Y acuérdense que la norma castiga a esto con un K igual a 2.1, o sea, es la columna más crítica. O sea, si esta longitud tiene 9 metros,
Para efectos de cálculo es como si tuviera 18 metros, 18.8 metros, 18.9, ¿sí? Y el perfil que se... Aquí está, el cálculo aquí se hizo con un perfil HA270. Pero si no tuviera esto, seguro que estaría saliendo un perfil muchísimo más grande. Estaría necesitando, por ejemplo, como un H360 para que pueda soportar este momento de flexión. ¿Por qué? Porque entonces usted entenderá que si yo tengo aquí una fuerza de tensión H, por ejemplo, aquí son 3 toneladas o 30 kilonewton, fue la carga que nosotros calculamos que generaba. Tengan presente que el peso de la carpa pues es un peso que va hacia abajo, ¿sí? Se transmite y entonces esto va a tratar de hacer así. Así se flexiona la carpa. Lógicamente que como acá está agarrada ya no lo hace así, pero como pórtico sería la forma que debería hacer. Entonces, esta tensión acá multiplicada por esta altura de 9 metros, que me va a dar un momento, aquí se me genera un momento de empotramiento que valdrá ¿cuánto? Valdrá esta fuerza H por la altura H. En este caso estaríamos hablando de 3,9, estaríamos hablando de 270 kilonewton metros. ¿Sí? Esa sería la fuerza con la que tendríamos que nosotros diseñar esta columna. Y créanme que para calcular esa columna, para que soporte ese momento, 270 kilómetros metros, hay que usar por lo menos yo pienso que quizás el HA 360 se queda cortico. Entonces, para evitar eso, o sea, que sea un diseño tan antieconómico e inseguro, porque de todos modos, no es lo mismo cuando usted tiene elementos extras redundantes que le ayudan a la estructura. Entonces, para eso se agregó este tensor acá, ¿ya? Agregó este tensor aquí y este acá. Lo que les decía es que si este tensor no fuera aquí y yo dejar este cable acá, entonces este cable que está aquí, necesariamente estaría generando una fuerza acá, ¿cierto? Esa fuerza acá tendrá una componente horizontal y tendrá una componente vertical. La componente esta horizontal va a generar otro momento. O sea, este nuevo valor de H, vamos a llamarla H2, multiplicado por esta pequeña altura, que sería H2, generaría otro momento, ¿ya? Que tendría que sumárselo a este 270. ¿Sí? Pero para evitar eso, entonces yo aquí le coloco este tensor en este punto, ¿sí? Y ya contrarresto este efecto, ya va a ser mucho menor, ¿sí? Ya va a ser mucho menor esto. Entonces, fíjense ustedes, jóvenes estudiantes, jóvenes ingenieros, futuros ingenieros, que nosotros estamos llamados aquí a dar soluciones óptimas, económicas, eficientes y seguras, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta serie de cosas que estamos aprendiendo aquí nos van dando bagaje, nos van dando experiencia teórica teórica en el comienzo, pero teórica con modelos reales, ¿sí? Entonces, cuando usted ve las cosas así, es cuando se da cuenta que los ingenieros, pues digamos así, somos acá entre nosotros los ingenieros, somos pues, bastante ingeniosos e inteligentes, ¿no? O sea, cómo resolvemos problemas tan complejos, porque mire, realmente este modelo no es muy real. Esto yo lo modelé en el programa para la carpa como si esto fuera un pórtico. Esto no es ningún pórtico porque esto es flexible. Pero para efectos estáticos de lo que yo quería, lo consideré como si fuera rígido para efectos de poder calcular esto. ¿Sí? Entonces, son situaciones y después cuando uno se da cuenta que si no va este cable, el momento aquí es muy grande, entonces esa columna te va a fallar y vas a necesitar una columna mucho más grande. Entonces, como es más grande, entonces, pues, mediante este cablecito que no me vale nada en comparación con lo que valdría aumentar el tamaño de la columna, ya yo resuelvo ese problema. Bien, entonces, fíjense ustedes que ahora que ya estamos entonces en la parte de uniones, a usted le interesaría cómo se hace esta unión, cómo conecto esto aquí, cómo conecto esto acá. Todas son diferentes. ¿Eh? Aquí es un empotramiento. Hola.
Muy bien, gracias. Permítame un segundito. Bueno, disculpen. Bien, entonces, se me fue la idea de que en qué estamos allá. Entonces decía pues que cada unión de estas tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Diseñar una unión empotrada es muy diferente a diseñarla articulada. Y estas dos articulaciones, a pesar de que ambas son articulaciones, cada una tiene un detalle diferente de montaje. Esos aspectos son los que usted tiene que analizar con mucho cuidado. Y cuando estamos en la etapa en que están ustedes, apenas en la etapa de pichoncitos de ingeniero, eh, es cuando ustedes tienen que ser unas personas muy inquietas y siempre preguntarse, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, está aquí, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago esta unión? ¿Sí? Entonces, para eso son todas esas series de fotos que les he mostrado, ¿ya? Para uno ir alimentando poco a poco la imaginación y sobre esa base establecer soluciones que son diferentes para cada problema. O sea, no es copiar la foto y hacerla, no. Cada una genera un propio problema, sí, muy particular. Y usted tiene que seguirlo. Entonces, eh, ¿eso cómo se aprende? Leyendo, viendo fotografías, entrando a internet, viendo fotografías de proyectos, ¿sí? Entonces, ahí se aprende mucho. Cuando hay unas situaciones que fallan, unas conexiones que fallan, que usted le comenta, esas son de las cuales más se aprende. Bueno, entonces, con esto, vamos a pasar a la siguiente. Bien, entonces, el primer paso sería cómo es la unión de arriba. Entonces, miren que aquí estoy haciendo que un modelo, ¿sí? Aquí estoy haciendo es un modelo de cómo creo que puedo calcular el tensor y cómo puedo hacer la unión. Como yo necesito calcular este tensor y esta unión, yo debo saber qué fuerza se transmite en este tensor. ¿Debido a quién? Debido a la fuerza W, que vale en este caso 50 kilonewtons. 50 kilonewtons fue la tensión que la suministramos al cable con base en las fuerzas que podía transmitir la carpa. Esa carpa, repito, es una hélice que tiene 60 metros de eje mayor por 40 de eje menor. O sea, así. Es una hélice. Entonces aquí tiene 40 metros de eje menor por 60 de eje mayor. Bien, entonces, ya fíjense que cuando usted coge el modelo, usted lo simplifica, ¿cierto? Usted lo simplifica, le dice, bueno, aquí va una fuerza W de 50 kilonewton, entonces vamos a ver qué pasa aquí. O sea, ¿cómo soporto esto y cómo sé qué fuerza me va a actuar aquí? Entonces, yo tengo esto aquí, y digo, si esto jala para acá, pues esto aquí, este cable tiene que jalar necesariamente hacia abajo, ¿sí? Aquí en esta dirección, generando una tensión. Entonces, como esta jala hacia acá, entonces enseguida me doy cuenta, bueno, pero si esto jala hacia abajo, esta fuerza de tensión tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Entonces, esta será la componente vertical, esta será la componente horizontal. Entonces la pregunta es, ¿cómo actúa o cómo reacciona esta columna? Entonces resulta que el cable, por la inclinación que tiene, le está transmitiendo a la columna una tensión hacia abajo. Esa tensión hacia abajo, ¿cómo la resiste
la columna, aquí abajo, una tensión hacia arriba, ¿cierto? Una reacción hacia arriba. Por lo tanto, esta columna va a estar sometida a fuerza de compresión, porque usted tiene este elemento aquí, que tiene esta fuerza hacia abajo y esta hacia arriba. Entonces, este elemento está comprimido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, usted conociendo cuánto vale T, podrá saber cuánto vale TB, porque ¿quién es TB? TB va a ser simplemente la componente vertical de la fuerza T que se transmite a la columna. Lógicamente, aquí tendrá que agregarle a esta componente TB el peso propio de la columna. O sea, aquí abajo será TB más el peso propio de la columna. Lo que pasa es que usualmente el peso propio es posible que sea despreciable en comparación con estas fuerzas que se están aplicando acá. Bien, este ángulo lo conozco porque simplemente yo sé qué altura tiene esta columna y sé a qué distancia B estoy colocando el cable de la base. Entonces, si conozco B y conozco H, pues puedo conocer el ángulo H. O si, bueno, sí, usualmente la geometría da lugar a un ángulo. El otro punto importante, señores, miren, no he seguido, es para que ustedes de aquí mismo se den cuenta cómo aparecen las cosas. ¿Sí? El equilibrio, entonces el equilibrio de fuerzas, me dice aquí, tengo esta fuerza acá, H, W, en este caso le he llamado W. Tengo una tensión hacia acá, T, y entonces la columna tiene que reaccionar, si esta fuerza jala hacia acá, esta jala hacia acá, ya sabemos que esta es una componente vertical, entonces esta reacción aquí tendrá que ser una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Esa es la fuerza de tensión. Ese es el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Diagrama de cuerpo libre del nodo A. ¿Sí? Como conoce este ángulo, teta. Y fíjense que nuevamente volviendo acá, que cuando yo hago el dibujo, que es lo que yo quiero que ustedes, señores, aprendan, porque es que no sé qué les pasa cuando les toca hacer diagrama de cuerpo libre, me fallan. Si usted no tiene claro esos diagramas de cuerpo libre, no va a entender bien el problema a cabalidad y no le podrá dar la solución adecuada. Entonces, cuando yo hago este diagrama de cuerpo libre, tengo tres fuerzas que son concurrentes. Esas tres fuerzas están en equilibrio, ¿sí? Entonces enseguida me doy cuenta que esta fuerza, digamos, es horizontal, esta es vertical, mientras que esta es inclinada. Entonces, como esta es inclinada es donde yo me doy cuenta enseguida que esta fuerza yo la puedo descomponer en una componente horizontal, Px, y en una componente, voy a dejarse la ladito ahí para que puedan visualizar, una componente, este T, ¿qué puse aquí? Este es TH, y este sería una componente TY. ¿Cierto? Entonces, lo que quiero que entiendan es que, como ellos forman aquí un paralelogramo de fuerza, entonces es claro que por sumatoria de fuerzas en X igual 0, no tengo que hacer ninguna sumatoria. Mentalmente yo veo la gráfica y sé que TX tiene que ser igual a quién, a W, sin hacer operaciones. ¿Sí? Y TY, o sea, PC, está igual a la componente de T en Y. Entonces sé que de aquí sale que T igual a W, por lo tanto, W vale ¿cuánto? Vale 50 kilonewton. Entonces resolver el problema de una forma práctica, sin tantas ecuaciones, sino es puro sentido común, ¿de acuerdo? Puro sentido común. Y entonces, ¿cuánto vale TY? TY, aquí, si miramos aquí, TY es quién? TY es esta, ¿verdad? TY es esta, que es en este triángulo rectángulo, es que un cateto adyacente, ¿cierto? O sea, si saco mi triángulo de fuerza por aparte, el triángulo sería así. Este es W, este es PC
y este es P. ¿Sí? Triángulo cerrado. Eso es lo que lo tienen que manejar con una destreza, con una rapidez, con una seguridad. ¿De acuerdo? Y aunque tengan programas para resolver eso, no es lo mismo, porque si usted no sabe interpretar ese resultado, puede cometer errores crasos. Bien, entonces con base en esto, ya usted sabe que TY, que es esta componente, la misma componente aquí en PC, ¿verdad? TY aquí, si esta es T, debe ser igual a T por el coseno de teta. En este caso, como TY, como... Ah, bueno, T no lo hemos calculado, ¿cierto que no? No lo hemos calculado, pero entonces podemos calcularlo aquí rápidamente. Entonces tendríamos Tx igual a W y W vale 50. Ahora, como Tx a su vez es igual a T, esta sería el seno, ¿verdad? Por el seno de teta, entonces T será igual a 50 sobre seno de teta. Entonces, quedando teta. ¿Está claro? Tx es T seno. Porque referido a este ángulo, este es el cateto opuesto, es la misma T de acá arriba. Este ángulo T es el mismo. Entonces, T sobre seno de 30 da 100. Porque seno de 30 es 0.5. Entonces ya sé que T vale 100 y por lo tanto TY, que es el mismo PC, será igual a 100 por el coseno de 30 grados, que es 0.86. Eso da 86.6 kilos. Entonces, en resumen, tenemos carga en la columna 86.6 kilonewton. Carga en el tensor 100 kilonewton. Miren ustedes cómo una carga de 50 kilos aplicada aquí por la configuración geométrica que tiene este nudo hace que la fuerza de tensión en el cable sea el doble de W. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, T no vale 50 en ningún momento. ¿Sí? Porque uno puede cometer esa ligereza. Ya, bueno, entonces W coge la misma tensión. No, señor, porque acá hay otro elemento que le está ayudando. Bueno. ¿Han entendido problema? ¿Sí? A ver, alguien que hable. ¿Se durmieron, fue? ¿O se dañó la señal? Sí, profe, no. Okay. No, no me dejen ahogar, no me dejen ahogar. Yo no sé si estoy hablando aquí solo. Bien. Entonces, con esto voy a borrar todo esto. Sí, porque acá creo que cuando siga con la presentación, sí, vamos a borrar esto para que no se... Esto está repetido acá. Bien, entonces, vamos a poner aquí más ancho. Bien, entonces miren, aquí vamos a observar cómo es esta unión. Esta unión aquí es esta que está acá. Aquí, conexión placa de base. Entonces, aquí viene el cable. Entonces miren que este cable ya es diferente
la forma de unión como el que le había mostrado al rato, acá arriba, ¿no? Esto simplemente, este cable viene así, da la vuelta y aquí se une a través de unos elementos. Aquí está el tornillo, ¿sí? Esta unión aquí. Y se une con unos accesorios aquí en este punto, se llaman guardacabos, perdón, guardacabos no, perros. Ellos aprietan esta parte y no dejan que el cable se deslice. Esta es la unión más sencilla que se utiliza en los postes de electricidad. La que les mostraba acá arriba era mucho más técnica, ¿sí? Mucho más bonita, pero acá está bien. Entonces, en esta unión, miren que cuando das la vuelta a estos, ella da la vuelta alrededor de aquí del tornillo, o sea que el tornillo es el que está soportando el cable. Y ese tornillo a su vez está unido a estos dos ángulos están soldados a esta placa de base. Y la placa de base está unida al pedestal a través de 4 pernos de alta resistencia. Entonces, aquí tenemos, estos dos huecos que están atrás es para recuerden, para el otro cable. Entonces, miren que ¿qué le interesa a uno analizar aquí en esta situación? Bueno, que si esta es una fuerza hacia acá, ¿cierto? Esta es la reacción de quién, del cable sobre esa base. Entonces, que era la misma que estaba acá abajo. O sea, esta venía aquí abajo, ahora viene así y por reacción, esta fuerza que estoy indicando aquí hacia arriba es la tensión que es el cable sobre la base. Entonces, al ejercer esa fuerza, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a ese cable, a este tornillo? Pues se puede contar o bien por aquí o bien por el lado opuesto. O sea, va a fallar, tiene dos áreas de cortante. Y va a estar sometido a cortante doble. Además que aquí se puede desgarrar, ¿sí?, el tornillo contra el ángulo. Entonces habrá que tomar en cuenta, por un lado, con esta fuerza, esta sería la fuerza cortante B y este es un desgarramiento. Entonces, ese tornillo está sometido a cortante doble. Aquí lo importante es que usted sea capaz de diferenciar y de definir qué tipo de fuerza se está produciendo. Ya la parte de cálculo se supone que es secundario. Y hay cortante doble en el tornillo, o sea, en el perno. Y aplastamiento. ¿El aplastamiento se da entre quién? Entre el tornillo y la placa, en este caso el ángulo, la ala del ángulo. ¿Está claro? Eso es lo fundamental. Bien. Sigamos. Ahora, pero esta fuerza que usted está, voy a aprovechar el dibujo porque aquí se aprende más que cuando usted mismo va analizando y observando. Entonces, ¿qué pasa? Esta fuerza que está aquí, ¿qué pasa? Usted le puede componer en dos fuerzas, ¿cierto? Una fuerza que sería así horizontal, o sea, la misma que teníamos acá. Tengo esta fuerza horizontal y tengo esta fuerza hacia arriba. Entonces, pregunto, vamos a llamar a esta fuerza B y esta fuerza vamos a llamarla B y esta vamos a llamarla TY. Pregunto, la fuerza B, esta fuerza B, ¿qué trata de producirle a este tornillo, a este tornillo, a este tornillo y a este tornillo? Y la fuerza TY, ¿qué trata de producirle a este tornillo, a este tornillo, a este tornillo y a este tornillo? Quiero que alguien me conteste. En otras palabras, ¿a qué? No, profe, ¿podría repetir? Sí. Yo tengo que en este punto, en el tornillo, se me presenta una fuerza de tensión T, que es la del cable, ¿cierto? Esta fuerza que va hacia acá. Entonces, esa fuerza se compone en dos. El componente vertical
una componente horizontal. Miren que es puro paralelogramo de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, esta, acá la estoy colocando, es esta misma que está aquí. Esta componente horizontal de la tensión la he llamado B, o sea, TH, sería la misma TH. Y esta componente vertical de la tensión la estoy llamando TY. O sea, aquí tengo a TY y aquí tengo a TH, que la llamé B. Entonces, la pregunta es, ¿qué efectos de esfuerzo produce estas dos componentes, cada una de ellas por separado, a estos tornillos? O sea, a estos tornillos, ¿qué les puede pasar como consecuencia de esta fuerza aquí? Profe, yo digo que el esfuerzo B le genera esfuerzo cortante y TY un esfuerzo de tensión. Perfecto. Y esas fuerzas son simultáneas, ¿cierto? Simultáneas. Es decir, en este, digamos, si yo hago el día, ahora mire, vean usted lo bonito, lo elegante que es cuando usted a cada cosa le está tratando de hacer diagrama de cuerpo libre. Es para entender, saber qué está pasando. Entonces, en este punto, ya. Entonces, si yo quisiera hacer diagrama de cuerpo libre de este tornillo, digamos este, ¿no? Usualmente se le coloca una tuerca abajo para darle más agarre. Entonces, si esta está jalando para acá, aquí se genera una fuerza cortante, ¿cierto? Una fuerza cortante. Va a tratar de cortar el tornillo por aquí. Pero a su vez, esta fuerza de tensión hacia arriba va a generar una fuerza de tensión acá hacia abajo, ¿sí? Y entonces ocurre esto. O sea que este tornillo queda sometido simultáneamente a qué tipo de fuerza? La Atención, cortante. Cortante y Cortante y tensión, sí. tensión. Simultánea. El perno está sometido a fuerza cortante y a fuerza de tensión. ¿Sí? Simultáneo. Eso no lo hemos visto cómo se manejan las dos simultáneas. Ya nosotros vimos unas ecuaciones en donde cómo se calculaba y hicimos en la clase anterior un ejercicio. ¿De acuerdo? Calculamos un tornillo a cortante y vimos la ecuación para el tornillo. O sea, nosotros vimos que para el esfuerzo cortante, B simplemente era menor o igual a phi por A sub B, que es el área del tornillo, por punto 4 FU. Esa es la resistencia cortante de un tornillo. A sub B, el área del tornillo, y punto 4 es el esfuerzo permisible a cortante. El punto 4 sabemos que viene de multiplicar punto 8, que es la reducción del área, y punto 5, que es el esfuerzo real. O sea, punto 8, que es la reducción del área, por punto 5, que era el esfuerzo último, punto 8 por punto 5 da punto 4. Entonces, con esta ecuación usted puede calcular la resistencia cortante. Y la resistencia del tornillo a tensión simplemente es pi igual a pi por 0.75, el área del tornillo, por el FU del tornillo. Esa es la ecuación para resistencia de un tornillo a esfuerzo cortante. El phi vale 0.75. El punto 75 es la reducción que se le ejecuta al área. ¿Por qué? Porque donde está la rosca, como este tornillo usualmente está enroscado aquí. Aquí hay una rosca, entonces bajo allá en la parte más débil. ¿Sí? De aquí para abajo la rosca, el tornillo es completo, pero en la parte superior está la rosca y por lo tanto el área es más pequeña. Entonces, para tomar en cuenta esa reducción de área, tomamos entonces punto 75. FU la tensión. Entonces, si el tornillo estuviera sometido únicamente a cortante, lo calculaba con esta ecuación. Si solamente estuviera sometido a tensión, lo calculaba con esta ecuación. Pero cuando está sometido simultáneamente a los dos efectos, la pregunta es, ¿cómo es el cuento? Entonces vamos a mirar eso. Entonces existe una manera de
resolver eso. Bien, entonces voy a continuar aquí. Aquí esta es la misma vista, pero ahora de frente, pues para que vean ustedes cómo es el cuento de la... Mira, son dos ángulos. ¿Cómo borro yo esta? Creo que tengo... No me acuerdo cómo se borra. Bueno, creo que la pegué ahí. Y aquí tenemos esta. Y miren el tornillo. Se corta por aquí, se corta por acá. Otra vista antes de colocar la guaya, ¿sí? En 3 dimensiones para que lo vean clarito. Y aquí vale la pena mencionar algo bien importante, otro detalle constructivo bien importante. Miren que esta platina está colocada encima del concreto, no está embebida en el concreto. No es conveniente que la platina, constructivamente de pronto se ve como más bonita que esta platina que es a ras, ¿sí? Con el pedestal. Pero la idea, lo que pasa es que usted coloca, usted funde la placa, coloca la platina y después atornilla. Pero hay otro fenómeno importante. ¿Por qué no es conveniente que esta platina quede a ras con el concreto? Entonces, de pronto no espero que me la responda. Sin embargo, si alguien trata de tener una idea, que lo diga, no importa que sea un disparate. O sea, ¿por qué creen ustedes que no es conveniente que esta placa esté a ras totalmente con el concreto? ¿Qué fenómeno se puede presentar? A ver, ¿quién opina? Vamos a escribir aquí una palabrita. Eso tendría que ver con, o sea, como una relación, así como en las columnas de concreto con el Betés. ¿El de qué? El Betés. El Beltén, no. No, señor. ¿Qué Beltén puede haber ahí? No, o sea, yo digo que al momento de utilizar la fuerza, usted sabe que se utilizan columnas cortas y columnas Por eso, esbeltas. pero ¿cómo puede usted hablar Entonces, aquí de columna? digo en la fuerza que se le aplica, o sea, No. Ahí no actúa. Mire esto, efectos de temperatura. Ahora sí, traten de decirme a qué me refiero cuando digo efectos de temperatura. ¿Qué puede pasar con los efectos de temperatura? Dilatación del metal. Sí, señor. Dilatación. La dilatación. Ustedes saben que el metal se dilata mucho más que el concreto, ¿cierto? Dilatación. Y específicamente del acero, porque sabemos que ambos se dilatan. Pero la dilatación del acero, al ser mayor que la dilatación del concreto, esto va a tratar de generar unos esfuerzos así, ¿cierto? Al dilatarse se expande, ¿cierto? Se expande. Al expandirse genera unos esfuerzos aquí. Y como la dilatación del concreto es mucho menor, eso termina generando una fisura y esto se le agrieta por aquí, ¿ves? Por aquí se agrieta primerito. Y esas grietas las experimentamos nosotros mismos allí en ese proyecto. La primera platina que colocamos se colocó a ras, ¿sí? Y a los 2 días habíamos observado, sin haberla cargado, así tal como está, se habían empezado estas fisuras, ¿sí? Y nos dimos cuenta y analizamos, no, mire, nos olvidamos de este jovencito, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, esa platina la sacamos, rompimos esta parte, la sacamos y la volvimos a resonar para arriba. Y las demás, lógicamente, la hicimos así. Aprendimos la lección
prontamente, afortunadamente, ¿sí? De las demás todas se colocaron así. Miren ustedes que son, miren, parecen cosas ustedes lo bonito que es la ingeniería, ¿no? Hay una cantidad de cosas que a veces me dicen, bueno, pero ¿qué ecuación tiene que ver aquí una cosa a otra? Y señor, aquí hay efectos de temperatura. Bien, entonces continuamos. Bien, ahora miremos la unión de arriba. La unión de arriba, ¿cierto? La unión de arriba ya la vimos en cuanto a que dedujimos las ecuaciones, pero aquí es detalle. Entonces aquí tenemos, aquí hago una aclaración. Este cable que está aquí no es el generador por esta fuerza, ¿sí? Esto era un tensor, este es un tensor provisional que teníamos, porque todavía no le habíamos colocado este cable. El cable va por aquí. Este cable va horizontal totalmente. Y este es simplemente una manila que está ahí para soportar la columna mientras tanto. Porque como este señor ya está jalando para acá, entonces puede generar una fuerza hacia acá. Bien, entonces, pero lo que quiero mostrar es el detalle, cómo es la unión aquí. Entonces, en esta unión que hicimos, mire, resulta que aquí, como observamos que nos sobraban unos pedacitos de perfiles, ese perfil lo cortamos, lo batimos por la mitad y lo convertimos en una T. Esa T la agarramos aquí con tornillitos de ambos lados y acá le perforamos en el alma, hicimos un hueco y por ahí metimos el cable, ¿sí? El cable, este era lo que decía, aquí el cable se agarra. Entonces, esto que tengo aquí es esta misma vista desde por acá, ¿sí? La vista de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, viéndolo acá, usted está viendo esto, que era lo que decía, este es el alma de la T, del perfil en I. Esto que quedó aquí es la aleta. Esta aleta que está aquí, que es esta misma que está acá. Entonces, la presentamos, la perforamos, ¿sí? Entonces, con 4 tornillos, aseguro este elemento hasta aquí. Aquí hay un tornillo y aquí hay otro tornillo. 2 de cada lado, ¿sí? Y aquí hago el hueco. Este que está aquí, para de allí bajar el de hacerlo así me ahorra mucho tiempo porque no tengo que estar soldando. La soldadura en este caso demora más. Porque usted estos elementos todos los fabrica en serie. La misma vista lateralmente, ¿sí? La misma vista. Entonces ustedes ven aquí, se ve claritico. Esta es la aleta de la columna. Esta es la aleta que estamos colocando acá. Y por aquí hago el huequito y jalo. Cuando yo observo esto nuevamente, si analizo la conexión esta para ver, calcular estos tornillos, se me da el mismo fenómeno. Aquí yo tengo esta, que es el cable que va hacia aquí abajo, ¿sí? Entonces, esta tiene una componente horizontal, que sería esta aquí, y esta componente horizontal genera una fuerza cortante aquí, acá en los 4 tornillos. Entonces, esos tornillos quedan sometidos a esfuerzo cortante. Entonces, con la componente vertical de esta fuerza, yo puedo calcular el diámetro de estos tornillos. Fíjense que es diferente. Estoy apenas uniendo este elemento a la columna. Acá me tocará chequear la tensión, el desgarramiento que se me presenta en este punto. ¿Sí? El desgarramiento lo controlo después que esté una separación mayor o igual a 2 veces el diámetro. Recuerden que esta separación LC es la que debe ser mayor o igual a 2 veces el diámetro para evitar falla por desgarramiento. Entonces yo tengo que medir eso para saber de qué tamaño debo cortar el perfil. ¿Preguntas? Fíjense ustedes que todo va teniendo enseguida soluciones. Es más, si quiero ahondar más, entonces aquí también esta tensión tiene una componente vertical y tendrá una componente horizontal, ¿cierto? Hacia acá. Esta componente de tensión también me va a generar tensión en este cable.
O sea que aquí también habrá tensión simultánea. Entonces, ese es el caso típico de un tornillo sometido a tensión y a fuerza cortante. Es más usual de lo que uno cree que se presentan este tipo de esfuerzos. Bien, sigamos. Y acá está el resumen de lo que hemos planteado, ¿cierto? Ya esto se los expliqué acá arriba. Acá abajo está dando exactamente lo mismo. Y aquí es para que observen cómo es la transmisión de fuerza, ¿no? Ya dijimos que esta fuerza B hacia arriba, ¿cierto? Esta fuerza B hacia arriba tiene una componente vertical TY que debe ser igual a esta. Y como aquí hay dos tornillos, entonces esta fuerza acá será la mitad. Acá será TY medio, TY medio. Y como son 4 tornillos, entonces esto también lo divido entre 2 y entre 2. Porque son 4 tornillos, 2 en cada lado. Y la fuerza cortante la misma cosa. La componente vertical esta fuerza componente vertical hacia acá, por acción y reacción, se traduce en esta fuerza hacia acá. B medio, y como son 4 tornillos sería B cuarto, B medio, y eso vuelvo a ir entre 2, pero es porque son 4 tornillos, ¿ya? Como vieron ustedes la foto. De la misma manera, pues toca también calcular el ángulo, ¿no? Entonces, miren, ahí está resuelto el problemita. Ya, entonces ya aquí tenemos la fuerza, ya tenemos el análisis estructural, o sea, las fuerzas internas que deben soportar cada uno de esos elementos, y lo que sigue es el cálculo ya de la unión. Esto sigue siendo el mismo resumen. Y aquí abajito voy a leerles, no sé si alcanzan a visualizarlo bien, pero aquí como resumen de lo que está arriba, miren, esta vista aquí en planta muestra lo que les decía, ¿no? Que como son 4 tornillos, esta fuerza cortante se divide entre 4. Y lo mismo ocurre con la fuerza de tensión. La carga está aplicada en este punto, en este tornillo que va aquí, pero se transmite a través de los ángulos a estos 4 elementos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se calcula la resistencia a tensión de un perno cuando está sometido también a fuerza cortante? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de esta ecuación. Aquí se trata de mostrar simultáneamente el efecto de esfuerzo cortante y esfuerzo de tensión. Y lo que usted está diciendo es que los esfuerzos que se producen aquí será una suma de un esfuerzo debido a la tensión más un esfuerzo debido a la fuerza cortante. Esa suma no es algebraica. Estoy colocando así para medio simular cómo se llega a esta ecuación. Entonces, como este esfuerzo que está aquí es el esfuerzo que yo trato de obtener. O sea, la combinación de tensión y cortante. Es lo que trato de obtener acá. Que debe ser pues una combinación simultánea, ¿no? Pero vamos a ver cómo se calcula el FT y el FB. Entonces, si yo divido este esfuerzo entre si esto lo divido entre el esfuerzo sigma, entre el mismo, entonces aquí me quedará esto. ¿Cierto? Dividiendo todo entre F. Pero entonces, como este está sometido a tensión, entonces este esfuerzo que está aquí lo pongo como el esfuerzo permisible
a la tensión. Este que está aquí. Y este que está acá es el cortante, entonces le pongo como esfuerzo permisible a cortante. Entonces cuando hago la división, estoy haciendo esto. FT, o sea, esfuerzo de tensión sobre esfuerzo permisible a la tensión, más esfuerzo cortante sobre esfuerzo permisible a cortante. ¿Eso debe dar cuánto? Debe dar 1, ¿cierto? O sea, si el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo aplicado, entonces la idea es que esto debe ser un porcentaje, o sea, esto es un porcentaje de esfuerzo de tensión sumado con un porcentaje de esfuerzo cortante. La suma de esos dos porcentajes le da 1, ¿sí? Así como está indicado aquí, 1. Pero, como eso ya tiene sus factores de seguridad, mediante ensayos se ha calculado que esa constante puede tomar un valor aproximado de 1.3. Es la que mejor trata de... Miren que estos son unas ecuaciones empíricas que tratan de mostrar lo que se llama la interacción simultánea de dos esfuerzos diferentes, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de sumar esos dos y ver mediante ensayos de laboratorio cómo esto se puede compilar y patentar. Entonces, una aproximación que utilizan los matemáticos en este tipo de ecuación es esta, que en lugar de escribir esto así, con esta relación, lo elevan al cuadrado, ¿sí? Al elevarlo al cuadrado, esto queda como si fuera una ecuación, un círculo, que es este círculo que aparece aquí en rojo. ¿Sí? Esto que está aquí en rojo es ft sobre fnt al cuadrado más fb sobre fnb al cuadrado igual a 1, en este caso menor o igual que 1. Y esta que está acá, de 1.3, corresponde a esta gráfica que está en azul. O sea, aquí ft sobre fnt se mantiene constante hasta cierto punto. Acá fb sobre fnb se mantiene constante hasta cierto punto. Se unen estas dos líneas y estas dos líneas es esta ecuación que aparece aquí. Si usted de esta ecuación despeja, si usted despeja aquí esta expresión, ¿qué va a quedar? Va a quedar una ecuación parecida a esta que está acá. ¿Sí? La tengo, creo que la tengo aquí más grandito. Esta misma que está acá. ¿Sí? Voy a escribirla más grande entonces. De este proceso matemático y acompañado de ensayos de laboratorio, se obtiene que cuando hay una interacción de tensión con cortante, se puede utilizar o bien esta ecuación circular, que es un círculo, perdón, o esta ecuación que es lineal. De todas, pues parece que la que más tiene aceptación es esta línea recta. Y esa línea recta entonces nos dice que el esfuerzo NT, N', el esfuerzo NT es un esfuerzo equivalente a tensión del tornillo. Ese esfuerzo equivalente a tensión del tornillo que sale de despejar aquí, ¿de acuerdo? Se le pone el prime para diferenciarlo de la resistencia a tensión del tornillo. Entonces, haciendo esa operación me queda, aquí despejando me queda 1.3 FNT. Miren que es este que está aquí. Cuando usted lo pasa para acá, multiplica la 6 es 1.3. 1.3 FNT menos, como aquí tenía el signo más, al pasarlo para acá queda con menos. Entonces, menos queda FNT, o sea, lo mismo que está ahí. FNT sobre F sub B por F sub B sobre phi F. Ay, caramba, ¿qué pasa aquí? Pues phi F N B.
Y eso debe ser menor o igual que FNT. ¿Qué nos dice esta ecuación en resumen? Nos dice, escuchen bien, la resistencia equivalente a tensión de un tornillo que está sometido también a esfuerzo cortante es igual a 1.3 veces la resistencia a tensión de ese tornillo. Sí, la primera parte. Ese FNT que ya vimos que ese FNT valía ¿cuánto? Aquí lo pusimos. Ya lo escribimos por acá arriba, pero vamos a escribirlo aquí para que no se olvide. Este FNT fue el que pusimos como punto 75 F sub U. ¿Sí? Es la resistencia a tensión del tornillo trabajando únicamente a tensión. ¿Sí? Bien, menos FNT, el mismo valor multiplicado por FB sobre phi FB. ¿Quién es FB? FB simplemente es el valor del esfuerzo cortante, o sea, el que se obtiene de dividir la fuerza cortante total actuando sobre el área de los tornillos. ¿Sí? Todos los tornillos que estén ahí. Un esfuerzo cortante. Fuerza cortante sobre el área total de los tornillos. Ese es el F sub B. Y phi FNB, o sea, FNB, es lo que dijimos, el esfuerzo que resiste el tornillo a cortante. Si fuera cortante, ya sabemos entonces que este valor será igual a ¿quién? Para rosca incluida es A sub B por 0.5 FU. Este rosca excluida. Aquí pues habrá que multiplicarlo por el número de tornillos. Este es el área total. O será igual a sub B por 0.4 FU cuando la roca está incluida. O sea, esto fue lo que vimos al comienzo, ¿no? Resistencia, esta es resistencia cortante, perdón, resistencia a tensión de un tornillo y resistencia cortante de un tornillo. Porque lo que se está haciendo es precisamente mezclar las dos cosas. Entonces, en resumen, cuando usted va a revisar una unión un tornillo que está sometido a tensión y a cortante, lo que hace es calcularlo como si fuera a tensión. O sea, calcula un esfuerzo equivalente de tensión. Tú dices, hombre, mire, lo que resiste este tornillo de tensión es igual a lo que resiste realmente este producto, quitándole el efecto de la fuerza cortante. En otras palabras, el esfuerzo cortante le disminuye la resistencia a tensión. Eso es la filosofía. Es decir, se calcula una tensión reducida debido al efecto de la fuerza cortante. Y esta es la ecuación que se utiliza como ecuación de interacción para tensión incortante. ¿Listo? Acá está el dibujito donde se muestra, digamos, el efecto, ¿no? De 25 kN que resultó de dividir 100 entre 4, que eran, la fuerza cortante dijimos que era 100. 100 entre 4, como son 4 unidos, 25 kN. Y la fuerza de compresión, que fue la fuerza de tensión acá, que sería 84 entre 4, 86.4, lo que habíamos calculado. Bien, entonces, con eso vamos a terminar el ejercicio. Aquí está el resumen. Entonces, resistencia a tensión del perno sin cortante, FNT .75 FU. Y la resistencia pues será phi, que vale 5 por ese esfuerzo multiplicado por el área de los tornillos, ¿no?
El esfuerzo cortante, resistencia cortante de un perno, cuando no existe la tensión, o sea, la que les dije, este valor con rosca excluida y este con rosca incluida. Y el F sub B es el esfuerzo cortante producido por la carga B sobre el área de los tornillos. O sea, uno tiene que escoger un diámetro de tornillo y con eso calcula. Entonces, antes de seguir, espero que tengan claro lo siguiente. O sea, todo lo que hemos hecho, ¿qué ha sido? Primero, del análisis estructural de la estática, hemos calculado los esfuerzos cortantes y de tensión que se producen en los tornillos, ¿de acuerdo? Pero como hay una simultaneidad de esfuerzos, entonces no puedo ni calcular con esta ecuación que es únicamente para cortantes solamente, o con esta tampoco porque esta es para tensión. O sea, estas son dos ecuaciones independientes. Cuando haya tensión en el tornillo, diseño con esta ecuación. Cuando solamente haya cortante en el tornillo, diseño con esta ecuación. Cuando son simultáneas, utilizo esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a proceder ya al cálculo, a usar esta ecuación. Entonces, veamos. Entonces, en este caso, se escogió un tornillo de media pulgada, grado 5. Siempre toca escoger unos diámetros, ¿sí? Para poder hacer los cálculos. Usted comience con... Tiene que probar con algo. Entonces, aquí comenzamos con el diámetro del tornillo. Aquí pues puse phi sub B. Esa B es de ball, que en inglés significa perno. Entonces, el diámetro del perno es media pulgada, grado 5. Entonces me voy a las tablas y un tornillo grado 5 tiene un FU, o sea, la resistencia a tensión de una varilla de grado 5, un tornillo grado 5 es 844 megapascales, equivale a 120.000 KSI. Perdón, 120.000 KSI, no, 120.000 PSI. PSI. Resistencia a tensión, entonces, la resistencia a tensión de un tornillo, vamos a ver cuánto, para tener una idea, cuánto me resiste un tornillo a tensión. Será phi a sub B por FNT. Repito, únicamente a tensión, ¿cierto? O sea, sin cortante. Será phi, que es 0.75 por el diámetro, el área del tornillo de media pulgada, que es 1,27 centímetros cuadrados, por 10 a la menos 4 para pasarlo a metro. FNT es la resistencia a cortante. ¿Que dio cuánto? 663. Porque mire que es el FNT es 0.75 FU por 844 da 663. Esa es la resistencia a cortante del tornillo rosca. Ah, no, sin rosca, no hemos calculado todavía. Resistencia a tensión del tornillo. Entonces me está dando 63 kilonewtons. Significa que cada tornillo de media pulgada de grado 5 es capaz de soportar 63 kilonewtons a tensión. Un tornillo a tensión resiste 63 kilonewtons. Ahora vamos al cortante. INB. Entonces, para rosca incluida, punto 75 por punto 4 por punto 8, o por 844. 844 dijimos que era FU. Se multiplica por punto 4 para tomar en cuenta la reducción por rosca incluida. Esta es la resistencia a cortante. Entonces, el esfuerzo cortante que resiste un tornillo es 253.2 megapascales. Atención, resiste 663 megapascales. Miren, atención, 663, a cortante 253. Pues, lógicamente es mucho más resistente un tornillo a tensión que a cortante. Bien, si multiplicamos por el área, ese esfuerzo multiplicado por área me dará entonces la resistencia cortante de cada tornillo. Entonces, un tornillo me resiste 32.2 kilonewton a cortante, mientras que a tensión resiste 63. Bien, como me interesa la expresión B' sobre A, o sea, el esfuerzo cortante F sub B, entonces pues divido esa fuerza F sub B de un tornillo entre el área de un tornillo. Miren que aquí como ya lo tengo dividido entre 4, pues nada más tomo un solo tornillo. Entonces, el área de un tornillo, la fuerza cortante que es de un tornillo directo sobre el área, da 196, da este esfuerzo.
Entonces, reemplazamos en la ecuación esta. ¿Qué voy a calcular aquí? Voy a calcular el esfuerzo a tensión equivalente cuando hay cortante. Entonces será 1.3 por FNT, que es 663, menos 663, que es FNT sobre FNB por el F sub B. ¿Sí? Eso me da ¿cuánto? Me da 348.63. Debo verificar que ese valor sea menor que FNT. ¿Por qué lo debo verificar? Porque como yo estoy multiplicando aquí el FNT por 1.3, si este valor es pequeñito, si este valor es, o sea, si el efecto del cortante es pequeñito, es posible que entonces este valor de aquí me resulte mayor que el mismo FNT. Entonces por eso la norma dice, no, pero eso al final debe ser menor que FNT. En otras palabras, el esfuerzo equivalente a tensión no puede ser mayor que el esfuerzo real del tornillo. Bien, entonces ya teniendo este esfuerzo equivalente que dio 348.28, eso lo multiplica entonces por el phi y por el área de un tornillo. En este caso me da 33.21. Y como la tensión en cada uno era 21.65, el esfuerzo cortante, perdón, la tensión, sí, tensión, entonces veo que está bien. O sea, la fuerza resistente equivalente es mayor que la que está actuando. Atención, en un tornillo. Entonces puedo usar 4 pernos de media pulgada grado 5. La longitud debe ser igual a la longitud de desarrollo porque yo debo evitar que el tornillo se salga. ¿Sí? Entonces, el tornillo lo ha sometido a tensión. Uy, no hay 38, permítanme 3 minuticos para ver un vaso de agua para terminar el ejercicio. De mediodía. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, así que cositas no tienen claro. Entonces, fíjense, hemos tenido una oportunidad de analizar cómo se diseña una unión real, ¿cierto? Una unión y cómo pues, uno puede... tengan en cuenta que esta propuesta que hicimos acá
Esta fue la que nosotros utilizamos. ¿Sí? Hay muchas maneras de hacer lo mismo. Lo que pasa es que uno trata de también ser recursivo y aprovechar las cosas que tiene. Estas columnas eran de 9 metros de largo. Esos perfiles los perfiles vienen de 6, 9 y 12 metros. En este caso vinieron de 9 metros. Y como esto tenía 8,75, entonces los 25 centímetros sobrantes, vimos que lo podíamos utilizar para anclajes. Lo que hicimos fue partirlo por la mitad y obtuvimos 2T. Esas T son las que estamos utilizando para el anclaje de la guacha. Y ese, digamos, es el esquema, ¿no? Primero es el problema real, luego el modelo matemático, que fue el dibujo que hicimos anteriormente. Posteriormente, entonces comienzas a aplicar las fuerzas y obtienes el diagrama de cuerpo libre. Ya para terminar por hoy, porque ya no nos alcanza, la otra parte que sigue es el diseño de uniones soldadas. Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, aquí voy a hacerles una preguntita. Observen ustedes este diagrama de cuerpo libre. Para este diagrama de cuerpo libre hicimos este paralelogramo de fuerzas. ¿Qué ven ustedes de bueno o de malo entre este esquema y este esquema? Que las cargas no confluyen en el mismo punto, profesor. Eso es exacto. Eso es exacto. Y eso significa que ya ahí hay un error involucrado. ¿De acuerdo? Hay un error involucrado en el problema. La pregunta es, ya ahora sí toca preguntarse si el problema es el dibujo, el que está mal hecho, o así se hizo en la obra. ¿De acuerdo? Lo ideal es, como está aquí indicado, que confluya. Entonces, cuando eso ocurre, usted tiene que hacer el dibujo como debe ser. Entonces voy a ver si de pronto acá lo hago un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tenga aquí la columna, ¿sí? Esa es la columna. Bueno. El elemento llega a dónde? El elemento llegará a la punta. No, él no llega a la punta, ¿cierto? O sea, constructivamente el cable que va aquí no puede ir en la punta. Tiene que ir un poco más abajo porque lógicamente usted tiene que anclarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, digamos que está rayando con el lapicero. Entonces, este elemento, digamos que llegue acá. Vamos a dibujarlo más elegante y con color. Este es H. Seguidamente, para poder colocar el cable de tal manera que su resultante, que su lineación coincida con el centro de gravedad de estos elementos, yo debo dibujar en primera instancia el centro de gravedad de la columna. Digamos, el centro de gravedad de la columna sería, digamos, aquí. Así. Ese sería el centro de gravedad de la columna. Por lo tanto, esta fuerza que está aquí debería llegar hasta acá, ¿cierto?
O sea, no hay problema. Pero este es el punto de confluencia de quién? Del eje de la columna con la fuerza que está aplicada. Entonces, ahora sí, ahora yo puedo pensar en, ahora verán, miren lo que ocurre aquí. Para que quede en el centro, digamos que fuera, es el cable, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, como el cable no puede llegar a este punto, él no puede llegar a este punto desde el punto de vista físico, ¿cierto? Porque él está agarrado acá. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer aquí? Pues que realmente el punto de conexión va a ese aquí. ¿Entiendes? Yo voy a colocar, miércoles. Yo voy a colocar este elementico, ¿sí? Y aquí es donde yo voy a colocar el elemento. Y todavía si quiero, si creo que no está en todo el centro, pues me tocaría como que bajarlo un poquito, ¿sí? Pero quiero que, o sea, realmente el cable iría aquí, ¿verdad? Que baje en el hueco. Entonces, pues me toca es como que moverlo acá. O dibujémoslo nuevamente. Dibujémoslo nuevamente. Cambiémosle de color. Digamos que así debería ser realmente esto para que efectivamente esta componente, su línea de acción se prolongue y se intercepte con esta y con esta, de tal manera que entonces usted aquí tiene ya esta fuerza, ¿cierto? Que es la fuerza axial en la columna. Y esta fuerza, que es la fuerza de tensión en el cable. Así debería, usted debería partir de allí para sobre esa base entonces sí garantizar que constructivamente los centroides de esas tres fuerzas coincidan y así eviten que se presente un momento. Porque miren, lo que ocurre aquí, como estas tres fuerzas concurren todas en un solo, miren que ya no están aplicadas en este punto. Ojo, ojo y oídos, ¿sí? Este es el punto de concurrencia, pero esta fuerza está aplicada donde está, esta fuerza está aplicada aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que en la práctica el cable, le voy a explicar, este cable de post-tensado llega hasta aquí. Y aquí es donde se le coloca el anclaje, ¿de acuerdo? Aquí va un anclaje que es el que asegura este post-tensado, pero lo importante es la línea de acción. Luego, este es el centroide de la columna, pues ese no se puede cambiar, aquí está. Entonces, este punto coincide con este, luego la tercera fuerza tiene que pasar por aquí para que no haya, para que todas las tres fuerzas sean concurrentes y no haya momentos. Mientras que así como lo teníamos en el dibujo anterior, sí se presenta una excentricidad y por lo tanto va a haber unos esfuerzos adicionales que usted no los ha contemplado en su diseño. Y de pronto la estructura comienza a comportarse mal y dice, caramba, pero estos cálculos no están bien hechos. Yo estoy mirando, mire, que aquí coloqué que P era igual a H sobre seno de 30 y que P era igual a T por el seno de 30, por el coseno de 30, ¿y por qué no me da? Y acá me están diciendo que el esfuerzo me salió mayor, que el esfuerzo en el cable no me dio 100 kilómetros, sino me dio 120. ¿Qué está pasando? Y de pronto se le pudo haber fallado el elemento por no considerar eso. Lógicamente que va a depender, uno cuando hace los diseños, uno mira qué aspectos son fundamentales, son esenciales y cuáles no. O sea, que no tengan mayor incidencia. Pero aquí para mostrarles a ustedes la importancia, jóvenes,
de que el modelo matemático, el modelo que usted hace de geometría en el papel, lo debes tomar primero desde el modelo físico, o sea, tratar de que tu modelo matemático en el papel sea lo más parecido a como usted lo vaya a construir. Y sobre esa base haga los dibujos, ¿sí? Ubique con precisión dónde debes colocar aquí este elemento de anclaje para que su componente, su línea de acción pase por acá. Miren que aunque este punto no esté ubicado acá arriba, lo que importa es la línea de acción, ¿sí? Entonces ya aquí estoy garantizando que estas tres fuerzas van a ser concurrentes y por lo tanto esa columna no va a tener momentos en este punto. Porque si aquí hay momento, entonces ya tendrás que agregarle al efecto este un momento acá y ese momento pues te va a aumentar los esfuerzos en esa columna. Bueno, entonces con esto pues cierro y en la próxima clase estaremos viendo uniones soldadas. En esto pues hay mucho que leer, en los libros hay muchas cositas, pues yo les voy a, ustedes tienen ya el capítulo de tensión, ¿verdad? De convenciones, ¿cierto? Muy bien, entonces nos vemos. Profe, una pregunta. Dígame. El profesor Causil le pasó siempre la clase, lo que pasa es que nosotros no la tenemos y al otro grupo sí la, o sea, el grupo del profesor. No, entonces le voy a pedir que me dé el enlace para yo pasárselo a ustedes, ok. Exacto. Listo, Y listo. profe, las notas. Aspiro a ponerme al día con ustedes el próximo martes, yo con las dos, están pendientes. Bueno, profe. Bueno, entonces... Profe, no tenemos la conferencia esta de conexión. Yo no la tengo. Sí, bueno, eso le voy a pasar la de conexiones, ¿oyeron? Sí, profe, no tenemos lo de conexiones. Ustedes en las No nos clases... lo han enviado. Ustedes, pues me imagino que en las clases van tomando nota de las cosas que consideran importantes, ¿sí? Porque no todos van a... Lógicamente, cuando uno dicta una clase, dice mucho más cosas y más detalles, más figuras que las que lógicamente están en el texto, ¿no? Y pues esa es la idea del conocimiento. Bueno, joven, entonces, muchas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo entonces el próximo, ¿qué? Jueves en la mañana, a las 10. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Chao.